Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a nuestro programa Verdad con Caridad. En el mes de mayo celebramos una fecha que es muy entrañable para todos los católicos, el 13 de mayo, porque en ese día recordamos la primera aparición de la Santísima Virgen María a los 3 pastorcitos en Fátima. Y una de las peticiones que hacía, recomendando los medios para alejar el peligro de la guerra que ya estaba viviendo Europa, ya estaba en el año 1917, estaba sucediendo ya la Primera Guerra Mundial. La Santísima Virgen María hace un llamado pues muy claro, diciéndole a estos pequeños pastorcitos que en su edad infantil y también en su ignorancia, su falta de conocimientos, les decía: recen por la conversión de Rusia. Los niños, pues en su pensamiento, en sus conocimientos escasos, pensaban que Rusia era una señora, y ellos, muy juiciosos, pues rezaban por la conversión de la famosa señora Rusia. Después, pues fueron entendiendo que Rusia pues era un país y que la Virgen lo que estaba advirtiendo, como explícitamente lo dice también, es pues que los errores graves que se venían propagando desde Rusia para el mundo iban a hacer mucho daño. De modo que pues en el mensaje de la Virgen en Fátima para que haya paz en el mundo, estaba pidiendo pues orar por la conversión de Rusia, para que ese gran flagelo que estaba pues ya distribuyendo por el mundo este país con la ideología comunista, que en su fundamento pues es atea, el comunismo es ateo. La Virgen Santísima decía: no, pues esa ideología hace mucho mal, y si no se hace más oración, y si no se consagra a Rusia y al mundo al corazón inmaculado de María, pues habrá muchos más males. Obviamente no vamos a decir aquí que la Virgen María apareció en Fátima con una banderita contra el comunismo o a favor del capitalismo. La Virgen no viene del cielo para hablarnos de política. El mensaje católico pues no es un mensaje político. Precisamente la política humana funciona a partir de partidos, el partido tal, el partido cual. Partido significa una parte, o sea, una visión particular del mundo y de las soluciones que se presentan al mundo. Y en cambio, la enseñanza de la Iglesia está por encima de los partidos, porque su tarea es difundir el Evangelio de Jesucristo, que sobrepasa las divisiones particulares de los partidos, de esa visión del mundo. Pero sí, ciertamente, y haciendo honor al nombre de nuestro programa, Verdad con Caridad, la mayor caridad es decir la verdad. Y hoy en día muchos católicos pues no se dan cuenta de que la propuesta comunista es contraria a la fe de la Iglesia. Y no lo digo yo, lo dice, como siempre, pues recurrimos al magisterio de la Iglesia. El Papa Pío XI, en su encíclica Quadragesimo Anno, que escribió en el año 1931, fue muy claro y dijo: aunque el socialismo, refiriéndose a este socialismo, comunismo que se estaba difundiendo, que venía desde Rusia y estaba empezando a invadir Europa, aunque el socialismo contenga algo de verdad en su preocupación por la justicia, se basa en una teoría de la sociedad irreconciliable con el verdadero cristianismo. Socialismo religioso, socialismo cristiano son términos contradictorios. Nadie puede ser al mismo tiempo un buen católico y un verdadero socialista. Lo expresa de una manera categórica y en un documento pues de la altura y de las dimensiones de una encíclica. Más tarde, esto fue en el año 1931, más tarde, ya el Papa Pío XII, en 1949, escribe el decreto contra el comunismo, o sea, algo claramente explícito.
La Sagrada Congregación del Santo Oficio, aprobada por Pío XII, declaró que los católicos que profesan la doctrina comunista incurren en excomunión como apóstatas de la fe. Claro, el comunismo, lo hemos dicho, por fundamento es ateo. ¿Cómo va a ser alguien que se considera hijo de Dios? ¿Cómo va a profesar, promover, divulgar, aceptar una organización social en donde se desconoce la presencia de Dios? Recordemos aquella famosa frase que dice el comunismo sobre la religión. Dice: la religión es el opio del pueblo. La religión lo que hace es adormecer a la gente, distraerla, sacarla de la realidad y no la deja trabajar. Bueno, pues entonces así ha venido claramente la Iglesia Católica a través del Sumo Pontífice y de los organismos de la Iglesia, en donde encontramos el magisterio que nos guía por el camino de la verdad, que es Cristo. Y entonces, siguiendo adelante, vamos a San Pablo VI, que en el año 1964, en su encíclica Ecclesiam Suam, nos reitera la condena al comunismo. En esta encíclica y en general, pues en todo su magisterio, Pablo VI habla categóricamente sobre el mal que causa el comunismo. Usa una mentalidad en donde no vale la persona, sino que vale lo que produce la persona. Ahorita lo veremos. Y finalmente, para seguir haciendo pues como ese recorrido, San Juan Pablo II. Recordemos, San Juan Pablo II vio toda la dureza y la gravedad de la guerra, de la invasión de Rusia a su país, Polonia. Vivió pues todas las consecuencias de ese yugo comunista que atacaba frontalmente a la Iglesia Católica. Por eso al mismo Juan Pablo II le tocó estudiar clandestinamente en el seminario. El señor obispo de su época tenía que ir instruyendo a los seminaristas a escondidas y que no fueran a descubrir. Grandes obispos polacos fueron encarcelados por el hecho de ser obispos. Bien, toda esa idea comunista, y lo vemos también en China y en todos los otros regímenes totalitaristas, que ven que el cristianismo o los cristianos, los católicos, no el cristianismo en general, sino los católicos, están sujetos a una autoridad distinta a la del país porque son obedientes al Papa. Entonces eso les choca mucho, les molesta que sus católicos estén siendo obedientes al Papa, pensando que la obediencia al Papa les va a traicionar la obediencia al gobierno. Y resulta que la obediencia al Papa es una obediencia espiritual para ser mejores hijos de Dios, mejores ciudadanos, mejores papás, mamás, trabajadores, gente honrada. Es lo que promueve nuestra fe católica, de modo que en ningún momento choca una autoridad espiritual con una autoridad política. Y de hecho, ya dijimos, la Virgen Santísima en Fátima no vino a hablar política. Y la enseñanza que quiero transmitirles en este momento, pues obviamente no se trata de partidos políticos, sino de ideologías, o sea, ideas que nos mueven, ideas que nos inspiran a nosotros, que son más que ideas, son convicciones de fe, nuestra fe católica, frente a ideologías que consideran a la persona con una categoría mucho menos digna de la de hijos de Dios. San Juan Pablo II, Centésimos Annus, en 1991, reiteró la condena al comunismo porque él mismo sabía y había padecido, como digo, la atrocidad del comunismo y la persecución a la Iglesia y toda la persecución a la libertad de religión, a la libertad de culto. Y sin embargo, recuerden ustedes que cuando el famoso muro de Berlín, aquel paredón terrible que separaba Europa oriental comunista, que pertenecía a todo el ámbito de la Unión Soviética, o sea, los países que estaban bajo el gobierno ruso comunista, y era pues esa gran división entre esos países comunistas y el occidente, que era pues el ambiente capitalista. Cayó el muro de Berlín milagrosamente, y no nos vamos a detener en ello, fue un gran milagro,
para el cambio de la historia de la humanidad de los últimos tiempos. Y sin embargo, aunque muchos pensaban que el Papa Juan Pablo II iba a decir, bueno, ahora cayó el comunismo, se acabó ese mal, se acabó esa persecución, se acabó ese ateísmo, entonces va a exaltar y ensalzar el capitalismo. Y el Papa Juan Pablo II dice, no, 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 el capitalismo también tiene sus errores y tiene pues sus problemáticas. No vamos ahora aquí a ensalzar, ¿no?, pues a un sistema en contra del otro. La Iglesia va por encima y la Iglesia lo que promueve es la doctrina social, o sea, la doctrina social cristiana, cómo los cristianos debemos vivir en medio de nuestra sociedad. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1224, como siempre recurrimos al catecismo, pues la fuente confiable de nuestra doctrina católica, dice lo siguiente: la Iglesia ha rechazado las ideologías totalitaristas y ateas, asociadas en los tiempos modernos al comunismo o socialismo. Por otra parte, ha rechazado en la práctica del capitalismo el individualismo y la primacía absoluta de la ley de mercado sobre el trabajo humano. Más vale el mercado y pues el ser humano vale en cuanto que produzca, o sea, pues un ataque a la dignidad humana. La regulación de la economía por la sola planificación centralizada pervierte en su base los vínculos sociales. Su regulación únicamente por la ley de mercado quebranta la justicia social porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado. Bien, entonces, claro, cuando el ser humano ya no se concibe y se acepta como una criatura amada de Dios, que tiene inteligencia, voluntad y libertad, entonces se empieza a manipular y se llega a considerar incluso que el Estado es dueño de los ciudadanos, ¿no? Aquella idea de que los hijos que el Estado es dueño de los hijos, o sea, los papás tengan sus hijos, que el Estado es dueño de esos hijos. De ninguna manera. Y eso es una atrocidad, decir que el ser humano le pertenece a un sistema político. Eso es una barbaridad que nosotros tenemos que tener muy claro. Entonces, por esa concepción de lo que es Dios, o sea, Dios es un intruso que fastidia, de lo que es el ser humano, o sea, que es una persona que simplemente tiene que producir y vale en cuanto que produce, y del destino de la humanidad, que entre más produzca, pues más vale, y entonces no hay una trascendencia, no hay un sentido trascendente, una vida espiritual en la eternidad. Pues en cuanto que esos principios fundamentales de la fe sean atacados, obviamente la Iglesia Católica o un católico que se profese como tal no puede aceptar, no puede estar de acuerdo con ideologías comunistas. ¿Por qué entonces se condena? ¿Por qué la Iglesia, el pensamiento social cristiano, la enseñanza del Evangelio nos demuestra que es erróneo el comunismo? Pues porque el comunismo marxista-leninista, que hoy viene como reeditado en estas ideologías que están de moda, en donde ya no son la lucha de clases económicas, sino la lucha de sexos y la lucha de unas libertades absurdas, ¿no? El enfrentamiento de las personas, una sociedad en donde se enfrentan unos contra otros, que es lo que promueve el comunismo. Entonces, en primer lugar, pues ese comunismo es ateo y materialista. El materialismo dialéctico niega a Dios, el alma y la vida eterna. Para el comunismo la única realidad es la materia, lo que se produce, donde está el dinero, y de todas maneras, pues la persona no es dueña de lo que produce, sino lo es el Estado. El Estado se convierte en un Dios, literalmente. Negación de la propiedad privada, lo estoy diciendo, la Iglesia defiende el derecho natural a la propiedad privada. Cada uno tiene pues el derecho a ser dueño de aquello que le ha costado trabajo conseguir. Uno no tiene que ser un esclavo del Estado y entregarle todo el resultado de su esfuerzo, de su trabajo. La lucha de clases también la mencioné.
es otro de los elementos típicos del comunismo que lo hacen opuesto al cristianismo. Quien dijo que para que haya una sociedad tengan que enfrentarse unos contra otros. La lucha de clases y la abolición de la familia, que en eso pues vemos, y lo hemos dicho muchas veces en nuestro programa, la familia está siendo terriblemente atacada para ser destruida, para dejar solamente individuos, gente sola que no tenga quien la proteja y entonces el Estado la pueda manipular con más facilidad. La lucha de clases y la abolición de la familia ve la religión como opio del pueblo y busca suprimirla. Y luego el totalitarismo, que oprime las libertades fundamentales. Entonces aquello de los tres poderes políticos, ejecutivo, legislativo, judicial, no, se concentra en una sola persona que detenta todas las capacidades y entonces puede manipular a su gusto incontroladamente a todos los ciudadanos. En fin, pues entonces vemos esa oposición clara. No vamos a extendernos más, este ha sido un programa un poquito especial, un poquito más largo de lo habitual, pero me parece que, pues, como digo, para vivir el sentido de nuestro programa, la mejor caridad es decir siempre la verdad. Y en este momento muchos católicos están ignorantes de esa gran realidad. El comunismo ateo va en contra de la fe católica, en contra no de la fe en sí misma como un libro, una enseñanza, sino de la dignidad de los hijos de Dios. El Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González.